Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Abrimos capítulo semanal con nuestra tertulia de actualidad con asuntos de interés, de mucho interés local, que ustedes conocerán en unos segundos. Luego iremos abriendo el foco para fijarnos en el escenario político autonómico, con una sesión que ha tenido lugar en el día que ustedes ven esta tertulia en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, y veremos también algún episodio fuerte, muy fuerte, de sucesos que ocurrió en nuestra provincia y que está juzgándose ahora en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Y acabaremos pues mirando hacia Europa y hacia esa controvertida propuesta del gobierno español para que las lenguas cooficiales en España, el gallego, el catalán y el euskera, pues sean reconocidas en las instituciones de la Unión Europea. Vamos a los asuntos locales. El Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas se va a reunir en el mes de junio, el próximo lunes, día 2, y va a llevar en su orden del día dos asuntos que hemos destacado como de primera línea. En primer lugar, una avancedilla, una primera inversión de casi 90.000 euros, 89.000, para hacer arreglos urgentes, obras urgentes de mejora o de reparación, casi cabría decir, en el edificio de Valcentro, en ese espacio céntrico que da cabida en su planta baja al mercado municipal y en la planta intermedia pues a distintas entidades, muchas de ellas municipales, algunas ONGs, como también así está ocupada la planta superior. Digo que es una avanzadilla porque ya se empieza a anunciar que se está trabajando en un proyecto mucho más ambicioso, mucho más integral, mucho más intensivo, para darle una vuelta que, sin duda alguna, la necesita este edificio que se construyó en los primeros años 80 del siglo pasado. Estamos viendo unas imágenes de las instalaciones, tanto interiores como exteriores del edificio, y les paso ya a presentar a los componentes de esta mesa hoy para plantearles este primer asunto. Y empezamos como invitada, miembro de la Corporación Municipal, portavoz del Grupo Municipal de Vox, a Lola Gómez. ¿Qué tal, Lola? Muy bien, muchas gracias. Fernando Prieto Ruiz, agricultor, expresidente de la Denominación de Origen, ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Vicente Salas, presidente de AFA Valdepeñas. Saludos para usted, don Vicente. Muchísimas gracias. Tengo que empezar preguntando, como hicimos la semana pasada con el teniente de alcalde de Medio Ambiente, a Lola Gómez, a la representante de Vox, si avanza, si puede avanzar, si tienen ya decidido desde su grupo si van a apoyar con el voto favorable o con la abstención esta modificación de créditos, que no es única, o sea, en esa modificación van más asuntos. Bueno, pues a ver, nosotros nos reunimos para las comisiones, las estudiamos, en las comisiones hacemos las preguntas pertinentes y mañana pues nos corresponde, antes del Pleno, lógicamente, reunirnos los 3 concejales de Vox para estudiar cada uno de los puntos. En este tema, en esta modificación presupuestaria, yo creo que después de lo que pasó el otro día, que se cayó el falso techo de los portales que pertenecen al acceso de Valcentro, pues hombre, es un edificio que tiene muchos años, hay que hacer una reforma, no lo veo mal en este sentido. Lo que no entiendo es que, sabiendo cómo esa reforma era necesaria, porque hace ya mucho tiempo que todos sabemos que era necesaria, no se ha incluido en los presupuestos del año 2025. Entonces yo no te puedo adelantar ahora nada porque tenemos que estudiarlo profundamente, estudiarlo bien, pero sí que es cierto que nuestra regañina, por decirlo de alguna manera, va a ser en ese sentido. Es decir, si tú sabes que hay un edificio que necesita un arreglo y que, bueno, puede incluso
correr peligro. Las personas que pasan por debajo, pues incluye esa partida en los presupuestos y luego no tenemos que hacer tanta modificación presupuestaria. Pero bueno, hombre, después hay otros puntos dentro de esa misma modificación que también son importantes y que hay que hacerlos, ¿vale? Pues ya está, pues es probable que lo apoyemos o como mucho que nos abstengamos. En contra de arreglar Valcentro, caramba, pues no. Porque sí, es necesario. De esa modificación de varios cientos de miles de euros va el acondicionamiento de las antiguas oficinas de empleo del SEPE en la primera planta, que saben ustedes que pasaron a ubicarse a unas nuevas instalaciones en la zona del nuevo Valdepeñas, pues esas oficinas que quedan libres y que son municipales. En la primera planta del Valcentro pues pasarían a estar ocupadas por funcionarios para tareas administrativas, funciones administrativas de la administración local. También habrá alguna partida para mejorar la iluminación de la Plaza Nueva, la Plaza Constitución, y algún gasto menor, 10.000 euros, por ejemplo, para poner al día algunos equipos informáticos. Lo de la Plaza de la Constitución es una propuesta que hicimos nosotros en un pleno, porque claro, tú pasas por ahí por la noche, es la boca del lobo. La contestación que se nos dio fue que, hombre, es una zona histórica, es un edificio histórico la iglesia, y entonces necesita una luz tenue, como que parezca aquello un poco medieval. Y claro, bueno, pues ahora se han dado cuenta que era necesario, porque eso está muy oscurillo por la noche, y entonces la gente pasa por ahí y puede haber un peligro. Fernando Prieto, meterle mano a Valcentro es urgente. Vamos, las reparaciones siempre hay que hacerlas. Vamos, yo creo que hay cuestiones que no son discutibles. Pero mano a fondo. Yo es que lo primero que tendría que tener claro es qué quiero hacer con Valcentro. Si se tiene claro que se quiere hacer con Valcentro, sí. Si no se tiene claro lo que se quiere hacer con Valcentro, no. Me da la sensación de que sí se tiene claro, pero que cuesta mucha pasta. Sí. Pues es que entonces a lo mejor es medio claro. Es decir, ese edificio le hemos dado tantas vueltas desde que se quitó la plaza central cuando se vendía pescado y había la fuente. Un disparate con aquello. Efectivamente, porque luego vas a los mercados de los pueblos y se conserva la sustancia de los mercados tradicionales y aquí se destruyó. Bueno, pues bien, eso ya se cambió, eso ya es irreparable, ¿no? Pero ahora yo creo que en conceptos de edificios municipales lo que se tiene que tener claro es qué se quiere hacer con ese edificio. Y pensar que el Ayuntamiento de Valdepeñas tiene muchísimos edificios, es decir, y yo creo que estamos sacando a la administración por dotar a los edificios de personal cuando a lo mejor ni siquiera hace falta, a lo mejor tenían que estar en 2 o 3 edificios, no en 18, ¿no? De todas formas, por eso quiero decir, hay que tener claro o tener un concepto claro de qué se quiere con Valcentro. Si se quiere y se tiene muy claro, pues a lo mejor se justifican ciertos gastos. Si no se tiene claro, yo creo que entonces, pues a lo mejor hay que mirarlo de otra manera y plantear qué realmente se necesita o qué realmente se quiere. Ahora bien, los edificios hay que mantenerlos y para mantenerlos hay que invertir en ellos porque si no se hunden, eso está claro, ¿no? Y ante pues un defecto que ha tenido, un accidente que ha tenido el edificio, pues evidentemente hay que repararlo. Don Vicente, ¿es usted usuario de Valcentro, de su planta baja, de su planta media? Y sobre todo del parking. ¿Y del parking? que por lo menos lo está gestionando la familia. Hay una cosa clara. Bueno, la verdad es que la idea está clara. Por parte de Lola dice, es que hubo un incidente que podía haber sido un accidente grave, porque el trozo que cayó asustó a más de 4 que estaban bastante cerca. Si les da en la cabeza, desde luego tendríamos que pensar en otra manera. Y lo del mantenimiento es que es obvio, es decir, en mi casa tengo que mantenerla constantemente. Ahora, el otro día estuvimos en una asamblea de FEDACAN en Tomelloso, y el proyecto que ha hecho el Ayuntamiento de Tomelloso con respecto a su mercado es algo tan bonito que se nos cayó la boca, a los valdepeñeros que estábamos, se nos cayó la baba de la boca sencillamente porque han dejado algo guapísimo sin dejar de ser lo que es. ¿Pero ya está ejecutado el proyecto? Sí. Por eso digo, entonces resulta de tenerlo claro, supongo, porque es mucho dinero hacer un arreglillo para luego tener que desarreglarlo, lógicamente, cuando volver a arreglarlo. Entonces, de que tienen que tenerlo claro para poder llevarlo a efecto, pero desde luego que tiene necesidad, eso no cabe la menor duda. Respecto a lo que ha dicho antes Fernando, sobre que el ayuntamiento tiene mucho patrimonio, tiene muchos edificios, y que sí que es cierto que a los funcionarios o a los trabajadores del ayuntamiento había que reubicarlos no en 18, sino en 2 edificios, ahí tienes toda la razón.
Nosotros cuando las elecciones municipales llevábamos en el programa electoral precisamente darles utilidad a esos edificios, bien a través de alquiler, bien a través de, pues eso, que tú pues, lo puedas arreglar y alquilarlo para que otros lo exploten y que, por ejemplo, en el caso de Valcentro tiene espacios para hacer oficinas que se pueden también alquilar, no solo utilizarlas tú como ayuntamiento, sino alquilar a empresas pues eso, o a autónomos que puedan utilizarlo. Eso es sacar un beneficio para el pueblo y a raíz de ahí, pues tú tienes unos ingresos y bajas los impuestos. Vamos a un segundo asunto de lo que se van a tocar en este pleno del mes de junio, ya pleno caluroso. Intuimos que es la aprobación de la adjudicación por 3 años a la empresa Serveo del servicio de ayuda a domicilio. Se trata de una de las mayores prestaciones sociales o asistencias sociales que presta el Ayuntamiento de Valdepeñas a la población. La adjudicación tiene un importe superior a 3.400.000 euros para estos 3 años, a razón de 1,5 millones por año para un primer año con 2 de prórroga. Se benefician de este servicio 160 personas que tienen la característica común de tener una movilidad reducida, una movilidad comprometida, una escasa autonomía y, como pueden adivinar, la inmensa mayoría son personas mayores. Personas mayores y beneficiarios que tienen una renta reducida y que tienen una asistencia, o sea, tienen una cofinanciación. Ellos aportan, entiendo, algo a ese servicio que reciben y no sabemos en este punto si hay cofinanciación por parte de la Administración Autonómica, que es la titular de los servicios sociales en la comunidad autónoma. Bien, pues son 3.400.000 y pico euros y aquí se ha expresado más de una vez el punto de vista de un grupo municipal, que es el de Unidas por Valdepeñas, contraria absolutamente a que este servicio este servicio público lo desempeñe una empresa privada. Ellos optan o proponen más la gestión directa, que por un lado beneficia, dicen, las condiciones laborales de las empleadas, digo empleadas porque todos los trabajadores, creo que son unos 25, lo son, y que supone un menor costo para las arcas municipales porque se elimina el margen de beneficio empresarial. ¿Qué podéis decir? A mí me hace mucha gracia cuando dicen lo de la remunicipalización, pero nunca, a ver, en este sentido nunca dicen el coste que puede producir el hecho de que sea el propio ayuntamiento. Para empezar, los servicios sociales no son competencia del ayuntamiento, es un convenio en este sentido que hay con la Junta, que ahí ya tampoco te puedo decir yo si hay, me da que no, hay algún tipo de ayuda o de gestión y ya está. Es una encomienda de gestión, por lo que yo he visto. Entonces, me parece que, bueno, es necesario el servicio, porque hay gente mayor, yo creo que todos en algún momento nuestras familias lo han utilizado y bueno, pues es un servicio de ayuda a domicilio que es necesario, ¿vale? Pero la remunicipalización a mí me da que sale mucho más cara que coger una empresa y que lleve el servicio. Eso está claro. ¿Que es caro el servicio? Sí. Eso habrá que estudiarlo, nosotros ya cuando nos pongamos habrá que estudiar el coste y demás. Pues, pero es un servicio que es necesario. Pero si es que además, en este caso, es la Junta de Comunidades quien se lo encarga, lógicamente, al Ayuntamiento. Y acabamos de venir de un servicio también, en este caso de Estado, que es el CREA, el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer en Salamanca, y todos los servicios son externos, porque son empresas que conocen su tema y no lo lleva directamente el Estado, y el Estado al fin y al cabo no tiene por qué pensar en la economía mayor o menor como podemos pensar los demás. Por lo tanto, yo pienso que tiene que ser una empresa que conoce bien el tema, porque desde luego es obligatorio, es por ley, de las necesidades que se tienen del servicio de ayuda a domicilio, desde luego a los más vulnerables. Por lo tanto, es obligatorio. Fernando, te pregunto antes de este punto de vista, tu opinión. Con una gestión municipal directa del servicio de ayuda a domicilio, ¿se resentiría o mejoraría la calidad del servicio que reciben los usuarios? Vamos a ver. Yo doy por hecho de que tanto una empresa como si se llevase del ayuntamiento habría calidad de servicio, porque son en principio los usuarios quien lo van a calificar. Si no hay calidad, evidentemente los propios usuarios se van a ir del servicio.
¿vale? Y si no, pues contratarían... Si lo Pero es que no se podrán ir. Bueno, Es eso. Qué no, lástima. Bueno, vamos a ver. Si fuese necesario, quiero decir, pues de hecho hay mucha gente que a lo mejor tiene una señora que le echa horas y va al margen de... Hay muchos casos, muchos casos. Y en muchos casos son economía sumergida, hablemos... Eso es otro tema. Si queremos podemos entrar en eso, pero eso es otro. Sí, pero es otro tema. Vamos a ver, lo de la cuestión de remunicipalizar los servicios no es un concepto político, no es un concepto ni económico ni social, es un concepto meramente político. La izquierda de este país y la izquierda de este país lo que pretende es que todos los servicios que se produzcan en España sean de la administración. Eso lo tenemos claro porque además así lo dicen. Y no se mira ni por criterio económico, ni por criterio de servicio, ni por criterio de que sean mejor servicios, sino simplemente por un concepto que lo tienen asimilado como concepto político. Si aquí analizamos de hace, pues a lo mejor 60 años, quiero recordar, menos, incluso 50, porque yo me llego a acordar, en Valdepeñas ese servicio se prestaba desde el ayuntamiento. Cuando se cambió sería por alguna... Había dos. gente. Convivían el servicio parcialmente Efectivamente, una privatizado, parte por empresa y otro por aquí. y la parte municipal era mínima, eran solo dos empleados. A donde Además, voy. dos empleados Y varones. se terminó yendo a puramente empresarial, a puramente externo, ¿no? Como otros muchos más servicios. En las aguas también son externos, podríamos entrar en eso. Es decir, hay cantidad de servicios. Porque se ha llegado a demostrar dentro del propio funcionamiento de las administraciones que hay ciertos servicios que se abastecen mejor de empresas privadas que del propio servicio municipal. Por las razones que sean y porque se han analizado. Pero Son sencillamente especialistas. porque las empresas están especializadas en ese tema. Efectivamente, ¿no? Porque son empresas muy específicas para un trabajo muy específico. Y cuando tú lo metes dentro del ayuntamiento no significa que los trabajadores no sean profesionales, pero el concepto ya es más municipal, ya es más funcionarial que propiamente específico. Y eso está ahí. Yo creo, y si no, bueno, pues ahí están las autoridades municipales, que las empresas prestan un buen servicio. Si no prestan un buen servicio, que esté el ayuntamiento encima de ellos y dice, pues otra o no otra. Podríamos entrar a valorar si es caro, barato o lo que sea, ¿no? Pero la cuestión, yo creo que volver a entrar a remunicipalizar ciertos servicios, yo pienso que saldría más caro que derivarlo a empresas externas. Vamos a un primer... Desde luego es que una vez me siento que me tiran de la lengua. Veremos. Es que no quiero alargar este tema porque hay muchos. Ya les avanzo que hay muchos. Diría, y lo vuelvo en pregunta, durante años el servicio de parques y jardines estuvo privatizado. Sí. Y hubo además a cargo de una empresa local de prestigio, de tradición y de reconocida solvencia. Llegó un alcalde que decidió recuperar la gestión directa. Después ha habido cambios de alcalde y cambios de partido y nadie ha vuelto a privatizar ese servicio. Se mantiene con gestión directa. ¿Entendéis que el servicio de parques y jardines está mal llevado por la administración directamente? Pues hay veces que sí. Porque hay veces, y te tiro de la lengua, porque hay veces que parques y jardines, los parques y los jardines de Valdepeñas dejan mucho que desear y la limpieza también, ¿eh? Entonces, no lo veo. Yo hay veces que bueno, dices, voy a mandar un mensajito al concejal de Medio Ambiente por esto, por lo otro, por lo demás allá, y yo creo que Gregorio está un poquito hartito ya de que yo le mande mensajito, porque yo soy de las que pasea mucho por Valdepeñas y ve cosas, o ve solares llenos de altas hierbas, que luego la gente las ha cortado porque ha habido un bando del ayuntamiento que ha dicho, o lo cortas o te denuncio. Cosa que me parece bien en ese sentido, porque es un peligro. Telegráficamente y cambiamos de tema. ¿El qué? Desde luego, la gestión de aquella empresa, no sé, la problemática que hubiese, si fue la decisión, lógicamente, del ayuntamiento, de un alcalde en concreto, pero yo creo que hoy mismo está también demostrando de que está haciendo esos trabajos en otras poblaciones y lo está haciendo. Es que tenemos a una de las personas artífices de esa remunicipalización del servicio, que es Fernando Prieto, era primer teniente de alcalde en esa época. Entonces, la has tirado de la lengua. Estás contradiciendo. No, vamos a ver. Pero vamos a ver rápido, que cambiamos, que nos vamos a Castilla-La Mancha. Hay ciertos, por volúmenes, es decir, había momentos que por volúmenes el crecimiento, y de hecho tuvimos una parte de que también estaba mixta, que había parte municipal y parte de la empresa.
porque Valdepeñas había en aquellos entonces mucho volumen de zonas ajardinadas. Ahora hay más, ¿eh? Sí, sí, y evidentemente si aplicamos todo lo que hay en las construcciones que debería de haber, posiblemente debería de haber más, porque hay muchos planes que no se han terminado de aplicar y debería de haber muchas más zonas verdes de algunas planes de urbanización que se han hecho que no se han implantado ese tipo de zonas. En conclusión, vuelvo a decir, independientemente de que nosotros hiciésemos en un momento determinado una parte de remunicipalización de algún servicio, sigo pensando de que externalizar parte de servicios sale más barato, y tienes una posibilidad de orientar el trabajo de diferente manera que cuando está municipalizado. Lo sigo pensando, independientemente de que en un momento determinado lo hagas por una cuestión de... Quien vino después y se fancó del gobierno municipal siguió con la misma gestión. Sí, sí, o sea que no lo haríamos entonces tan mal en aquella situación. En Valdepeñas la izquierda más radical lo que quiere es remunicipalizarlo todo, colocar a todo el pueblo en el ayuntamiento, y ya que es la mayor empresa de colocación de Valdepeñas, por lo menos vamos a limitarla ya, que ya está bien, que no podemos pagar tanto personal ya. Bien, habría una cuestión donde sería una base de si somos valientes y vemos que lo tenemos tan claro que vamos a ahorrar de cuartos y demás, aguas municipales. A ver si hay valor. Remunicipalizar. Sí, no, quiero decirte como... Si ya eso es más complicado. Quiero decirte, no, como concepto claro, ¿no? Como concepto claro. Es decir, si somos valientes y demás y decimos que remunicipalizando nos ahorramos cuartos... No, si hemos decidido, es cuestión de números. Si fuésemos valientes, hágame usted ahora mismo un cálculo de este servicio que de verdad es importante, y lo llevó al ayuntamiento, hágamelo, a ver si de verdad se puede remunicipalizar o no. Bien, y es un servicio... aquí cambiamos completamente de escenario y nos vamos a Castilla-La Mancha. Nosotros grabamos esta tertulia, siempre los tengo que advertir el día antes de que ustedes la vean, y cuando ustedes la vean ya se ha producido el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se ha votado, presumimos que favorablemente, la reforma del Estatuto de Autonomía de la región de Castilla-La Mancha, que data su primera aprobación de 1982. Partido Socialista en el Gobierno y Partido Popular, grupo mayoritario de la oposición, se han puesto de acuerdo para volver a aumentar, para recuperar el número de escaños que había previamente a la decisión de la presidenta del Partido Popular y de la Junta de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015, que prácticamente redujo a la mitad el número de componentes de escaños de la Asamblea Legislativa de Castilla-La Mancha. Actualmente está en 33, con una mayoría absoluta de 17. Y PP y PSOE se han puesto de acuerdo para aumentarlo de aquí a las próximas elecciones autonómicas en 2027 hasta un máximo de 55 escaños, 22 más. Vox en el Parlamento Regional, que no recuerdo si tiene 2, 3 o 4 diputados, entiende que es un aumento innecesario y que nadie ha pedido, del gasto superfluo, y que lo único que persigue es afianzar el clientelismo político del bipartidismo. Creo que lo estoy reproduciendo hasta literalmente. Y en segundo lugar, Partido Popular y Partido Socialista entienden que es atender al derecho de participación consagrado en el artículo 23 de la Constitución española y que revertirá en una mejora de los servicios públicos de la región. Abro mesa barra libre de opinión. Si no os importa. A ver, a mí sinceramente del Partido Popular ya no me sorprende nada. Gobierna en Europa con el Partido Socialista, ellos deciden que en vez de olivos tengamos placas fotovoltaicas, ellos entregan en España el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, la Junta Electoral Central, Televisión Española, Telefónica, bueno, lo entregan al Partido Socialista y a Sánchez, y ahora en Castilla-La Mancha, que fue Cospedal quien redujo diputados, y creo que mucha gente aplaudió ese detalle, cuando Paco Núñez, que hoy es el presidente del Partido Popular a nivel regional, era la mano derecha de Cospedal, ahí entonces no se opuso a que su jefa pues redujera a los diputados en las Cortes regionales. Aquí lo que Vox va a votar en contra, lógicamente, porque con 33 ya tenemos suficiente, y tenía que haber más reducción política, y soy político, tenía que haber más reducción política a todos los niveles, porque es un coste innecesario el gasto político para los españoles, para los castellano-manchegos y para todas las entidades o las administraciones a nivel político. Bueno,
Sí que es cierto que David Moreno, tú lo has dicho, nuestro portavoz, son 4 diputados los que tenemos, ha dicho que esto tiene un trasfondo y es un poco seguir el modelo catalán. Es decir, yo lo que quiero es montar aquí una agencia tributaria, propia. Eso ha dicho David, ¿vale? Y yo creo que van a tener razón, porque al final todo el mundo luego nos da la razón, y es cierto, o sea, no nos equivocamos en ese sentido. Y por otro lado está, que se incrementan un montón de millones. O sea, me parece que son 12 millones de euros por legislatura, pasando de 4 a 7... 12 millones. 12 millones de euros por por legislatura. El presupuesto de la Junta son 12.700 millones de euros. 12 millones es una barbaridad para políticos. Pues enchufados políticos, venga, hombre, vamos a empezar a bajar en todas las comunidades autónomas. Yo antes de darle pues de que continúe, quiero ofrecer un dato de contraste, si os parece. Y que Lola admitirá de buen grado porque es periodista. Entonces, el dato es el siguiente. Castilla-La Mancha tiene 2.120.000 habitantes. 2.120.000 habitantes. Se propone que tenga su Cámara Legislativa Autonómica 55 diputados, como máximo. Extremadura tiene la mitad de habitantes que Castilla-La Mancha, 1.054.000. Y tiene un Parlamento Autonómico de 65 diputados, 10 más que los que va a aprobar, o ya ha aprobado, de hecho, Castilla-La Mancha. Y Castilla-León, con la misma población que Castilla-La Mancha, 100.000 más, tiene 81 diputados regionales. Motosierra. 31 diputados más que los que aprueba Castilla-La Mancha. Dicho lo cual, hombre, por recordarle un poco a Lola, creo que tienes que ser un poco, bajo mi punto de vista, un poco más prudente en las ciertas comparaciones, porque el ayuntamiento de aquí sigue funcionando gracias a vosotros, si eres del PSOE. Gracias a los valdepeñeros. Sí, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo ni hemos dado nada al Partido Socialista. Vale, sí, cada uno lo puede opinar, como quiera. Pero quiero decirte, en el primer pleno, si miramos la hemeroteca, vemos cómo se produjeron las votaciones. Sí. Es decir, bueno, que ahí hay una situación clara, ¿no? Vosotros proponíais el Partido Popular al que tú defiendes proponía gobernar Doña Cándida con los comunistas y con nosotros regalando votos. Entonces, mira, yo aquí no defiendo a nadie. Ante el infierno prefiero el purgatorio, y lo diré toda la vida. Pero donde voy, yo aquí no defiendo a nadie, ni vengo con representación de nadie. Yo simplemente vengo a dar mi opinión muy personal en este sentido. Lo que yo he dicho es cierto, muy personal. Dicho lo cual, vamos ya al descanso, luego reanudamos. Perfecto. En los parlamentos. Es decir, yo creo que en los parlamentos habría que hacer pues una cuestión, yo creo que mucho más sencilla, ¿no? Es decir, si aquí queremos que los ciudadanos estén representados por igual, pues creo que en todos los parlamentos más o menos deberían estar representados igual. Es decir, si cada diputado, por poner un ejemplo, tiene que ser a nivel de población de cada 40.000 o 20.000, 5.000 o 6.000, pues bien sea, y creo que para todos los parlamentos estaría bien que fuese progresivo. Así. Yo no sé ahora mismo el dato de Andalucía, pero sí sé el de Cataluña. Con 8 millones de habitantes tiene 133, o sea, mucho menos a proporción de los que van a tener las comunidades menos pobladas. Claro, pero hay factores de corrección, la dispersión geográfica, el volumen, quiero decir, pero que debería de ser una cuestión... pero en ese sentido, es decir, dentro de la Constitución española está este tema, tendría que ser, las comparativas son siempre odiosas, pero en este caso, ante lo que estás diciendo, en ese sentido de que unos tienen 80 y tantos, otros tienen 60 y tantos, entonces, ¿qué parece? ¿Que somos los chicos malos? Por cerrar el tema, conforme veo yo últimamente la política, conforme la veo yo... quiero decir, mi intervención en este sentido, conforme la veo yo en este sentido. Va a llegar un momento que da lo mismo tener 32 que 45 que 100 que lo que sea, porque van los diputados simplemente a levantar la mano y poco vale. Es decir, que en ese sentido daría lo mismo, es decir, que se hiciesen elecciones y que uno llevase la representación de votos sin haber más diputados. Si es así, yo creo que 30 diputados son muchos. Si seguimos así, si no es así, de verdad se trabaja por los ciudadanos, y de verdad luego se tienen reuniones con los ciudadanos, que los diputados, que en muchos casos su ausencia brilla, pues en ese sentido creo que está bien con 33, incluso con 25. Dejamos aquí la primera mitad, vamos a seguir hablando de este polémico, como ustedes ven, asunto, y yo prometo que Vicente Salas reanuda la segunda parte con su punto de vista, que se ha quedado interruptus. No se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues efectivamente, Bodega Fernando Castro y su gama de vinos Viña Lastra patrocina esta tertulia, y nos habíamos quedado hablando del aumento o de la recuperación de escaños en la Cámara Autonómica de Castilla-La Mancha, en el Parlamento ubicado en el convento de San Gil de Toledo, y nos habíamos quedado con Vicente Salas quedándose con la palabra en la boca para pronunciarse sobre este asunto. Bueno, sí, sencillamente yo hablaba de la comparativa y en este caso no pretendemos, lógicamente, el Parlamento castellano-manchego que sea en menor medida que ninguno de los otros. Lo que pasa es que en este aspecto se introduce un nuevo planteamiento que ha sido por parte de Fernando, en la que dice, tal como están ahora mismo los políticos, tal como está la política en España, la verdad es que sobran. Y es que aquella frase que había de para ser político hay que ser sinvergüenza, perdón, nunca de locales, no, pero que quiero decir que en este sentido, al fin y al cabo los porcentajes llevarían los mismos, sí, solo que tendríamos más personas, lógicamente, que representarían mejor a la población, si es que se trabaja por la población. Si no se trabaja por la población, aumentarlo todo significa aumento también dinerario, y al fin y al cabo son de los impuestos, y esto es. Pero ¿sabes? Lo que sí que es cierto, perdón, sí, es que en este momento hacer esa pregunta tiene mucho más sentido, o tiene un sentido distinto al que pudiera haber sido hace unos meses, o lo que se va a presentar en el futuro, que el futuro, tal como se está preveyendo, no está siendo muy halagüeño. ¿Hay alguna opinión que se haya deslizado en el intermedio que ustedes no han presencia, lógicamente? Alguna vez vamos a dejar las cámaras encendidas. Joder. Y luego lo pones en Navidad. Luego en Navidad es un programa especial de gazapos, sí. De cámara oculta. Exactamente. Si alguno de los propósitos, o sea, si en la mente de los que promueven esta recuperación de escaños, no está el de aumentar los políticos beneficiados del aforamiento ante la Administración de Justicia. ¿Qué pensáis? No, yo creo que no. Yo creo que aquí ellos dicen que es una forma de reforzar los servicios públicos, pero no. Yo creo que es una forma de reforzar su poder y su red clientelar, tanto de uno como de otro. Lo que está claro es que nosotros lo llevamos diciendo desde el principio, desde que existimos, que las comunidades autónomas no deberían tener gobiernos, así de claro, y nosotros, si gobernáramos a nivel nacional, poco a poco, es una cosa que lógicamente no se puede hacer así por las buenas, ni pegar un tajo así y eliminarlas, pero poco a poco se acabaría quitando esos gobiernos, porque no son nada más que pues son sitios donde realmente a los castellano-manchegos, en este caso, no hablo de otras comunidades autónomas, pero también pues son impuestos para pagar a todos los niveles, incluida la comunidad autónoma, y bueno, pues supongo, lógicamente, no tiene ningún sentido. Que todo esto tiene toda la profundidad, es decir, no es tan simple. No, claro. No, si no es sobre el aumento, sobre el aforamiento, etcétera. Pero los ciudadanos, ¿cómo lo captamos? Porque lo que nosotros vemos es lo que se nos está ofreciendo. Que hay profundidad, que hay razonamientos, que hay validez, bien, pero ¿qué valor estamos viendo nosotros? ¿Qué es lo que se nos está ofreciendo a los ciudadanos? Y al fin y al cabo, los políticos son un porcentaje pequeño en relación a la población. Entonces, la población, ¿qué entendemos? Lo que se nos está ofreciendo, y lo que se nos está ofreciendo, lógicamente, nos ennegrece. La cuestión que plantea Lola y con ella, y Vox con ella, o ella con Vox, es si hoy por hoy es viable e interesante tender a una reconcentración de competencias y a una abolición del Estado de las autonomías. Sí. Así de duro y así de sí. Sencillamente dicho. Nos saldría más barato a todos los españoles. Menos políticos, menos gasto. Yo, sinceramente, aunque quitásemos los parlamentos, los españoles no nos íbamos a ahorrar ni un duro. Vamos, yo lo tengo claro, ¿no? Obviamente porque los servicios los tienes que pagar igual. Lo tengo claro, porque el servicio se va a pagar lo mismo, efectivamente, ¿no? ¿Qué servicio? Todos los servicios. Pues habría más dinero, a lo mejor, para los servicios públicos.
Bueno, en vez de para pagar pero si va miramos- sueldos de lógicamente políticos. hacia la Sí, pero gestión vamos a ver. de esa Como comunidad. tú has dicho que no hacen Vamos nada. a ver, Fernando. si miramos lo que hacen algunos ministerios, a lo mejor lo que hace falta es eliminar el ministerio. Es que yo creo También. que sería la inversa, es decir, yo creo que si las comunidades autónomas funcionan bien, lo que no hay que tener son algunos ministerios. Es que decir, yo creo que el concepto es totalmente distinto. Es decir, Ministerio de Sanidad, que me digan para qué vale es cuando, el ejemplo, cuando es toda el la ejemplo, sanidad está el ejemplo que te iba a poner. derivada. El ejemplo que te iba a poner. ¿Para qué sirve el Ministerio de Sanidad? Y el de Educación. Sí, y el de Educación, es decir, incluso hasta el de Agricultura, si están prácticamente todas las transferencias hechas a las comunidades autónomas, todos los servicios hechos a las comunidades autónomas. ¿Para qué sirve? El gobierno. La agricultura no es susceptible de ni siquiera de lucubrar con ello, porque es el órgano que negocia en nombre de España en Europa. Hay a veces que es mejor que ni siquiera Bueno, negociar. Tú Sinceramente. dirías que Loyola de Palacio negociaba mal. Es que en nombre de España. como Loyola de Palacios había poco ministro Es que de aquella Agricultura. Europa no es la de hoy. Creo que son conceptos muy Aquella Europa distintos. no es la de hoy. El ministerio que entonces se llevaba, quedaban algunas transferencias por realizar, y el Ministerio de Agricultura cogió poder dentro de un gobierno. A raíz de aquello, pues el Ministerio de Agricultura es Pero si siendo te- un ministerio si te cargas económico, el ministerio, es que siendo te un cargas minis- esa posibilidad. Claro, siendo un ministerio económico, pues es un ministerio que está un poquito para allá, ¿no? Pero donde voy, yo creo que el análisis habría que hacerlo al contrario. Algo que estás transferido, algo que ya lo tienes, ¿para qué necesitas una administración central que lo único que hace en algunos casos es poner palicos en la rueda para que eso rule regular? Pues deje usted que cada comunidad autónoma, si lo tiene transferido, funcione en ese sentido como quiera. Porque yo sí soy de la opinión que las administraciones cercanas serán mejor servicio que las administraciones que están muy lejanas. Y los ministerios, en muchos casos, para ir a arreglar cosas está excesivamente lejano, ¿no? Y en algunos casos bastante complicado de reaccionar. Siempre hablamos del ayuntamiento como la administración Lejana, cercana, no en como la distancia diputación. geográfica, sino en distancia Es política. distancia política, evidentemente. 10 segundos y 10 cambiamos, segundos. 20. Bueno, y cambiamos de asunto. yo- Y dicho, Ah, termino, vale, Laura, vale. termino, sí, es por terminar. Y otra pincelada, no porque haya más o menos políticos, va a ser la administración mejor o peor en funcionamiento. Porque si una de las cuestiones, aquí yo sí que también lo tengo claro, si una de las cuestiones que se está diciendo tanto del PP como del PSOE en este sentido, que porque haya más diputados la administración va a funcionar mejor, es un error. No es un concepto de que no es un concepto de que haya más políticos, es un concepto de que si tienes un funcionariado bien distribuido y bien dotado, la administración te va a funcionar. Porque los políticos, si tienes un consejero, es el que te va a decir, los diputados al final en muchos de los casos van a ir a votar, no van a ir a hacer muchas más Conclusión. cosas. Bueno, conclusión. Eliminación de gobiernos autonómicos, centralización y, por supuesto, ministerios los justos y los que funcionen. ¿Qué ocurre? Que dices tú que hay distancia, un ministerio con más cercanía en las comunidades autónomas. Están las diputaciones también. Eso es lo que no sirve que para nada. funcionaban. Eso sí que no sirve para nada. No, lo que no funciona en la comunidad autónoma, las diputaciones sí sirven. Eso no vale para nada. Sí sirven. Eso, sí, Paco, señor. eso sí que es Eso es lo más cercano al pueblo. Prometo Hombre. un debate específico sobre diputaciones, porque Hombre. una persona de tu experiencia política, que me digas que el ayuntamiento de la provincia, el catalizador de los 103 ayuntamientos de la provincia No de vale Ciudad Real, para no vale para nada. nada. A ver. No, que- ¿Me dejas una pincelada? Vale más que la Oye, ¿Me comunidad dejas una autónoma, pincelada? ya lo digo no hago yo. otra cosa nada más que dejarte pinceladas. No, es que claro, como me lo dices para mí. Tiras de la Qué lengua. buen pintor, Te lo digo para qué mí. buen Déjame pintor. Déjame que avance, Vamos a que ver. hay dos temas que no me resisto a Sí, tratarlos. no, sí. ¿Qué hacen las diputaciones? ¿Lo hemos analizado? Repartir cuartos, ¿vale? Sin tener capacidad recaudatoria. Sin tener capacidad recaudatoria. Es decir, hace lo mismo que la administración, de hecho es una administración local a mayor escala. Mire usted, dote a las administraciones locales con esa cuantía económica y deje la de la diputación. Porque lo que está haciendo es dualidad, porque es un organismo local. Se nos ha olvidado ese concepto. Las diputaciones tenían Administración sentido. local, sí, ya, Es sí, una lo administración. La diputación tenía sentido cuando estaba ministerio, diputaciones y ayuntamientos. Si ahora tienes comunidad autónoma, la diputación, ¿qué es lo que está haciendo? Repartiendo parte de impuestos
que ha recaudado las administraciones, se lo dan a ellos para que ellos a su vez vuelvan a repartir. Por eso hay que eliminar las comunidades autónomas, o las diputaciones, hasta aquí el debate sobre las diputaciones. Prometo convocar a Miguel Ángel Valverde para que con una persona de su mismo partido que Fernando Prieto debatan sobre el futuro sí o no de las diputaciones provinciales. Vamos a un asunto bastante menos frívolo que el que estamos en estos últimos minutos, ustedes me comprenderán, tratando. En la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en esta semana, desde el pasado lunes, está juzgando con un proceso con jurado popular a un señor de 32 años que en enero, el 8 de enero de 2023, asesinó a su mujer de 24 años, clavándole presuntamente un cuchillo de grandes dimensiones y seccionándole parcialmente la tráquea. Murió por asfixia. Este desenlace viene después de años, antes y después de ese matrimonio, en que las vejaciones y las agresiones físicas fueron bastante frecuentes, inclusive en público. Citar únicamente un precedente: en una boda de unos amigos, pues la cosa degeneró en que este hombre propinó alguna que otra patada a su esposa o a su novia, y cuando ésta se revolvió para reprenderle, le escupió. Así fue la cosa, que está recogida en el escrito de acusación de la Fiscalía. Se pide para él 29 años de prisión y su defensa pide la libre absolución porque él sostiene, en contra del criterio de los forenses, que fue ella misma quien se lo clavó jugando con él con el cuchillo, y que de inmediato pidió auxilio para salvarle la vida a su mujer. Esto es lo que tratan, lo que tienen que juzgar. No sé exactamente el número de jurados populares convocados por la Audiencia Provincial. Van a ser varias sesiones, inclusive, que creo que se va a prolongar durante la semana que viene. Y el asunto que yo vengo aquí a proponer: un caso más de violencia, llamémosle como queramos, pero violencia en contra de la mujer por el hecho de serlo. Sé que esto tiene un apéndice de suspicacia, pero quisiera que dieseis vuestro punto de vista sobre esta lacra, que quizá en lo que estemos realmente es en que tiene más denuncia social, tiene más rechazo social, tiene más alarma, pero no hay más casos que hace años. Lo que ocurre es que aquellos casos pasaban muy en segunda, en tercera y en cuarta línea y se denunciaban en un suelto de un periódico como asuntos de violencia pasional, o no sé cómo exactamente se les calificaba, dejándolos de manera muy sedimentaria, muy residual. Bueno, No, por favor. A ver, está claro que hay casos, que se dan muchos casos, por desgracia, y que la ley de violencia de género no funciona. Bueno, sí, funciona para una sola cosa, para las denuncias falsas a hombres inocentes. En este caso no es el caso, y este señor, o lo que sea, porque el asesinar a un ser humano, sea mujer, sea padre, sea hijo, sea quien sea, en este caso es a la mujer, una mujer joven de 24 años, no debería ver la luz del sol ya más. O sea, cadena perpetua. Y nada de una ley de sí es sí, de sí no, porque esa suelta a violadores y asesinos. Y este señor lo tienen que juzgar los tribunales. Si lo juzgan como asesino, debería estar en la cárcel de por vida, porque su mujer ya no va a salir de donde está. No hay que ser tan benévolos con esta gente. Con 24 años. No, y con 24 años. Todos los que tenemos hijos sabemos lo que hay, tanto varones como hembras. Y lo que hay que hacer es que esta gente, que realmente se demuestra que es un asesino o un violador en potencia, no salgan jamás de la cárcel. Ahí se tiene que quedar. Sí, es que aquí lo que se ha visto, es decir, cuando estabas relatando, lógicamente, sobre este caso, estábamos viendo de que ya muchos, o bastantes, en una boda, desde luego, las bodas de entonces, bueno, ni de entonces, pero por lo menos 100 personas, 150, 200, fueron testigos de esas situaciones. Es decir, la actitud que estaba teniendo constantemente, aún siendo novios, bueno, es demostrativo. Es decir, ahora decir que estaba jugando, que está... No, si es que tu actitud ha sido totalmente contraria a pensar en la persona que además que dices que quieres,
que ni siquiera claro lo que ha demostrado. verdad, no, En este caso, pues bueno, para encontrártelo en un callejón a las 3 de la madrugada, y tú que no lo conoces y que no quieres. Entonces resulta de que desde luego no cabe la menor duda, pero parece ser como que ya está juzgado. Pero él mismo, desde luego, la ley tendrá que poner el apellido, pero el nombre está claro, porque lo ha demostrado. Sí, se está juzgando. Empezó el lunes, empezó este pasado lunes. Hay un dato más que aportar. La noche en que fue asesinada por su pareja, presuntamente, ella había salido a festejar el Día de Reyes con un subgrupo de amigas. Salían solo chicas en su pueblo, en Piedrabuena. Y eran entre las 2 y las 3 de la madrugada. En el intervalo entre que salió y que llegó a su domicilio y pasó lo que ya acabamos de relatar, que viene recogido en el registro de la Fiscalía, hubo decenas de llamadas y decenas, bastantes, más de 30, WhatsApps, mensajes amenazadores. A ver lo que vas. Bueno, no voy a reproducir el lenguaje porque es absolutamente insoportable. Bueno, pues esto contradice de alguna manera lo de que jugasen con un cuchillo de 12 centímetros de hoja, jugaban. A las 3 de la madrugada, Y después de todo lo que había no se trata de esto de un juicio y de toda la experiencia que traía. Venga, por favor. Claro, sí, eso es un tema, yo creo que de libro, ¿no? Yo creo que las defensas buscan sus artimañas para defenderlo, pero está claro, ¿no? Lógicamente, que declarará lo que tenga que declarar, pero está vamos, claro, ¿no? Está la situación. Las está pruebas claro, ¿no? indican lo contrario. Yo creo que tiene nombre, de la gente que mata es asesino, y ya está. Efectivamente. Y el tema yo creo que meridianamente claro, ¿no? Y bueno, nuestro código penal es el que es, y si la condena son 25 años y hay revisión permanente, pues yo creo que tiene que caerle lo máximo que lo que tiene, ¿no? Y si los ciudadanos pensamos de que tiene que haber más, pues hagamos leyes, promulguemos leyes para que así sea. Ya está, yo creo que el tema es en este sentido. Un asesino se ponga como se ponga, Claro, mate ¿no? a la mujer, que es lo que he dicho antes, mate al padre, a la madre, al hijo, es un asesino. Yo de todas formas, no Lola, debe... cuanto más a más, yo creo que porque haya, es decir, un asesino siempre es asesino, evidentemente, pero si haces además una ley específica resaltando de que hay asesinos por el mero hecho de ser él un machito y ir en contra de la mujer, eso no está rebajando nada a lo que son asesinos, sino lo que está haciendo es potenciar más en la defensa de la propia mujer. Yo creo que no hay que no hay que quitar una cosa porque no va a ir en detrimento de la otra, ¿eh? Como político en el Congreso de los Diputados, yo defiendo a la mujer, yo la mujer, y luego aprobar una ley que a nosotras, como mujeres, no nos beneficia, que es la ley del sí es sí. Pero si es una chapuza, es una puñetera chapuza. Es una chapuza, Ya yo creo que eso lo hemos pero es que luego debatido. me hace mucha gracia cuando lo hemos sale debatido la gente infinidad de que la ha veces, aprobado ¿no? en el Congreso, que es la gente de izquierdas, diciendo que, que está muy bien. No, No, es una perdona, chapuza. tú estás soltando a un asesino que no se va a reinsertar en su puñetera vida. Es una chapuza. Y está Yo creo que se ha así. dicho, Pero si se ha además dicho infinidad de estaba veces. polarizado, significa de que se ganó Es por así, un voto sí, o algo sí, así. está. ¿Me entiendes? Y la ley mala, es una ley mala. Claro, Pero bueno, ya está. 29 Además, años, luego se ha yo lo veo poco. se ha ido Pero demostrando Pero que cadena yo creo que perpetua. por hacer algo más específico, evidentemente no es malo, sino es abundar en la situación. Y yo creo que, si analizamos, la mujer ha estado hasta hace poco tiempo, pues un poco dejada de la mano de Dios, hasta que la mujer, sí, Lola, yo lo entiendo, yo creo que en ese sentido ha sido así, ¿no? Y yo creo que hacer cosas específicas para ponerla al mismo nivel que el hombre, yo entiendo de que no perjudica a nadie. Ahora bien, vuelvo a decir lo de antes, si se legislan mal, arreglemos lo que está mal, es que no se ha arreglado. Lo del sí es sí, pues, Pero- no, porque se siguen rebajando condenas. Entonces resulta de que no ha dado un Es una resultado chapuza, es una positivo chapuza. A para ver, esto. mira, yo como mujer que pertenece a un partido político defenestrado en ese sentido, creo que somos el partido político que más defiende a la mujer, eso es cierto, porque no nos invisibilizan, no nos defienden a capa y espada, etcétera, etcétera. Y la ley, el Código Penal, como bien ha dicho Julián, está donde está, ¿no? Yo como mujer sufrí en su día un tema de despido laboral, y lo sabe mucha gente, ¿no? Bueno, yo no... Me fui al juzgado, denuncié y gané el juicio. Y no soy precisamente una niña, ya tengo una cierta edad. Y yo, exceptuando en esa ocasión, no recuerdo haber tenido ningún problema en otros sentidos. He tenido libertad,
en los años 90. Es tu caso, Lola, es tu caso. Bueno, pero- Es tu Vale, caso. no, entiéndeme, no quiero decir, yo no voy a defender No, para no nada podemos nunca a un personalizar asesino. una situación. Escucha, nunca para nada a un asesino, sea de la índole que sea, nunca lo voy a defender. Y si llámelo como sea, en este caso si es culpable, es un ser así de claro, ha matado a su Malo. mujer, malo, a la cárcel, lo vuelvo a repetir, a la cárcel de por vida, ni 29 años ni narices, cadena perpetua. Hay un dato que quizá a alguien Sí, le esté claro. chocando son los 29 años. 29 años es porque se acumulan los casos previos. Que se han denunciado ahora, no los serían- casos, los malos tratos, inclusive algunos en público, vejaciones, Sí, claro. y Todo lo anterior. eso se acumula a lo que se hubiera podido pedir para él por un caso de asesinato de su mujer. Vamos a un último asunto. Yo sé que vamos un poco a la carrera y vamos con el turbo puesto, pero quedan 10 minutos aproximadamente que vamos a tratar de aprovechar un poco más y de volver a subir el voltaje de esta tertulia. Me explico. Como todos ustedes conocen, el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, tiene el encargo entre todas las comunidades del mundo de Carles Puigdemont de convencer a los 27 países miembros de la Unión Europea para que las lenguas catalana, euskera y gallega sean consideradas oficiales dentro de las instituciones de la Unión Europea y así pasar a ser tener la misma consideración que el inglés, el francés, el italiano, el castellano, el alemán, etcétera. Con esta variación, pues pasarían de 24 a 27 las lenguas oficiales en la Unión Europea, pero es que sumadas las lenguas regionales que hay en otros países en las mismas consideraciones o condiciones o categoría que estas 3 lenguas cooficiales en España, pasarían a ser 50, con lo cual el gasto en este tipo de intérpretes, Lo pagaría España. de traducciones, etcétera, lo pagaría España, que son Sí, no lo 150, 160 millones de euros. Lo Una asumiría limonilla. el Una gobierno limonilla. de España. No han logrado convencer, ha habido dudas en algunos de los países y la presidencia polaca ha decidido aplazar la votación para que se siga negociando. Pero las dudas las dudas que plantean los reproches, digamos, que los países que no están no están anticipando su apoyo a esta iniciativa de Pedro Sánchez o del gobierno de España, plantean dudas de tipo legal y financiero. 10 minutos por delante, compañeros. Bueno, para empezar, es como de película de humor, por decirlo de alguna manera, que un prófugo de la justicia española sea el que tome decisiones de alguna manera porque un señor cuya señora y su hermano están imputados en caso, bueno, el hermano ya está procesado, de corrupción en España, se deje llevar por este señor que es Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, que encima Europa lo ha hecho eurodiputado, o sea, es eurodiputado, y venga a decir que una lengua cooficial de España que pertenece a una comunidad autónoma tenga que estar en Europa. Yo no lo veo. Sería muy complicado de que la India estuviese en Europa, Claro, porque tiene pues lo mismo. 895 Eso es. dialectos. Sí, sí. Oiga. ¡Coño! Oye, ¿te Ahí sí que imaginas? entraríamos. Dialectos son Oye, pero se entiende. Dialectos, pero que son idiomas de su propia región Sí, y lo de sé, su lo propia sé. zona, Estaba por lo ahí. El tanto... dialecto es dialecto. Dialectos Y el idioma es el distintos, idioma. Son cosas distintas. Bueno, cuando estábamos en la GB, como estudiábamos Ya, pero el bable- las lenguas cooficiales. El bable no le bable puedes considerar un idioma. Claro. El charro. Ni el andaluz, Ni por el- ejemplo. bueno. No. Bueno, es decir, Sí, sí, sí. a ver, Ni el- acepta ni el pulpo manx. como animal de compañía, lenguas cooficiales, pero de una comunidad autónoma, no de un país. ¿O qué es eso? existe en Bruselas, es decir, existe, perdón, en No. Bélgica. Sí. No. Bélgica tiene Pero dos no está en lenguas. Europa. Lenguas, como que Bélgica no está en Europa. Que Hombre, no, que no tiene. Que Dios. no, sí. Y tiene, Que no me has tiene entendido. dos, Tiene tres. y tiene dos lenguas reconocidas dentro del Parlamento. Por poner un ejemplo. Es decir, ¿Cuál que es? yo no soy defensor Flamenco es uno. flamenco. Y el. No, y existe también otro precedente, el gaélico. Sí. El gaélico Es que es decir, el que- del país de Gales. Está en la comunidad. Que sí, que en la ¿Está Unión Europea está existen reconocido? varios. Es decir, lo que No pasa sé, que no aspiro a la Unión Europea. no Es lo sé. decir, que hay varias cuestiones, como lo que pasa es tampoco que me gusta. están prácticamente desde que se formaron y porque, bueno, porque así se decidió en su momento determinado. Pero por eso luego se legisló en Europa, es decir, porque yo creo que lo que hace falta es tener algún conocimiento del tema. Se legisló en Europa y el principio básico que regulaba era que se hablase en todo el Estado. Es decir, el castellano se habla en todo el Estado español.
el catalán no se habla en todo el Estado español. No. Es una de las primeras premisas que creo que hay que tener claro y un concepto claro de la situación. Hay 6 millones, pero han querido potenciarlo. No, por 6 millones no, Luxemburgo tiene menos y tiene... A ver, eso es un paso más, eso puede pedir la pero es un independencia porcentaje. y que Europa les acepte en el momento No es, en que se le dé. Pero si aquí, eso como entidad propia, eso es un paso más. Eso es dinero y, eso ya digo, y poder. Perdón, y es que yo solo diría una cosa. Si aquí es el comienzo, es decir, supongo que para los catalanes, para los valencianos, para los gallegos y para los del País Vasco es importante y es su lengua materna. Estupendo. Pero si aquí, es el castellano, ¿sabes? Pero aquí el problema que yo veo es que tiene que ser una imposición. Eso es. Y además que estoy jugando la partida y la pago. Hay varias cuestiones, es decir, yo creo que hay varias cuestiones al respecto. Es decir, España lo plantea porque necesita 7 votos. Ya está. Ya está, yo creo que todo lo demás es superfluo. Sí, claro. Todo lo demás es Eso superfluo. es evidente. Esa es la realidad. Lo del catalán, el gallego y el vasco, pues ya han metido el gallego y el vasco de Rondón para decir, es que si no, quedaría hasta feo. Porque queda muy feo, ¿no? Pero ni los vascos lo han pedido en su momento, ni los gallegos tampoco. Es decir, la realidad son 7 votos. Luego le ponemos los apellidos que queramos, las situaciones que queramos. Y esa es la realidad. Y va a ser muy difícil que Europa lo admita. 27 países. Muy difícil. Y además tiene que ser unánime ante una situación de estas. Porque no solamente la traducción, es que son los escritos, es que todavía se da en papel. Sí. Son los escritos. Imaginaos si hay que meter 50 y tantos... Pero si aceptamos en España que en el Senado haya pinganillos para gente que habla y entiende perfectamente el español porque son españoles. O sea, eso, y además la mitad ni los usan. Perdón, o sea, un gasto nos hemos colado un poquito. Sí, sería cuestión... Son 32 millones de euros lo que asumiría el Estado español. Claro, 100 y pico, pero son 32. Si da lo mismo, es decir, 32 millones, si da lo mismo. Son 32 millones, claro, que no lo ganas tú todos los días. Si la cuestión es decir, por un capricho de 7 diputados, el resto porque paguen los 32 millones los catalanes. Porque lo va a pagar, claro, porque lo va a pagar el resto. Pero no todos los catalanes quieren eso. Es que estamos metiendo en el saco a los que se sienten españoles y no quieren eso. Vamos a ver, lo que deciden, en España nos está gobernando un partido y nos está gobernando a todos los españoles. Si los catalanes deciden que 7 diputados son catalanes y que lo tengan y lo siguen votando y demás, algo tendrán que ver los catalanes. Yo no lo voto porque no puedo votar en Cataluña. Quiero decir, y aunque pudiese, pues sí, tampoco lo iba a votar. Como matización, ¿no? Pero ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Porque podría decir, hombre, que lo vamos a pagar los demás los catalanes. Bueno, pues haya películas. Sería una cuestión. No. Sería hasta, pero decir que sería hasta otra cuestión. Pero que lo paguemos el resto de españoles. Lo considero hasta indecente que se haga una propuesta de ese tipo. Es hasta indecente. Porque si no es que en ese sentido decir, propongo usted esto en Europa y que lo paguemos el Estado español. Proponga cualquier otra cosa y que lo pague el Estado español. Mire usted, si llegamos así vamos a llegar a una situación de que esto es un cachondeo. Es decir, las administraciones tienen que ser muchísimo más serias. Y si hay 10 lenguas, no sé ahora mismo las que hay en Europa, o 11 lenguas oficiales, modificarlas trae como consigo una burocracia inmensa y muy difícil además de gestionar, teniendo en cuenta que eso te abre el melón de la independencia de algunas regiones en Europa, de ratificación de algunos partidos políticos en algunas situaciones complicadas y sobre todo de lo que es la división política a nivel europeo y la poca funcionalidad que van a tener las administraciones europeas. Y si eso somos capaces o no somos capaces de irlo arrinconando para que eso no funcione, pues va a pasar como el futuro que tenemos en España, complicadillo como no modifiquemos el sistema. Muy complicado. ¿Algún apunte más? No, simplemente que yo no lo veo. Que esto no cabe creo que muchos partidos desde políticos el principio, desde Europa tampoco lo ven. Yo creo que es un tema bastante unánime dentro de Europa. A mí lo que me indigna, de todo esto es que desde que en este país tenemos una supuesta democracia, en España nos hemos acostumbrado a que los políticos sean corruptos y como que de alguna manera no nos tiramos a la calle a protestar por ese tema. Entonces, ¿cómo puedes tú aceptar o te entra en la cabeza aceptar que un señor que ha cometido un delito, que se ha fugado en un maletero, o sea, de verdad, ¿cómo puedes tú pensar
Que ese hombre quiere un bien para España. Ese hombre lo que quiere, lógicamente, Pues, es un bien para lenguaje él. ostensible, no y no. Claro. No quiero España, no quiero esto. Claro, no nada. quieren nada, son independentistas y odian a España, son los enemigos de España realmente. Entonces, sinceramente, o sea, es que yo no entiendo cómo el gobierno de España le permitió hasta incluso venir al Parlamento a Puigdemont. Eso es una puñetera vergüenza, lo mires como lo mires. No le permitió, llegó. Bueno, que llegó es que no le dio la gana de cerca de cogerlo. la La plaza. Policía Nacional, la No le Guardia Civil, el permitió Ejército a por él, si es un prófugo. Lo que hizo fue un mitin y se les escapó porque estaba vallado. Bueno, se les escapó. Bueno, Está se les vergonzoso. escapó, no, Fernando, no. No, hombre, quiero decir No que esa se fue, les escapó, esa le fue, dejaron esa fue, irse. esa fue Como la el del excusa. maletero, lo mismo, Esa fue la le excusa dejaron que irse. pusieron, que no Como en pudieron, el maletero. porque como había vallas que no pudieron cogerlo. Nos suena la hora Es- y vamos es a vergonzoso. hacer un saludo final un tanto especial, ustedes me van a permitir. Ven la tertulia hoy jueves, que cuando se estrena, día 29, pero también lo pueden ver hasta inclusive hasta el próximo lunes. Sean un caso o en otro, pues yo les recuerdo que este sábado 31 de mayo es el Día de Castilla-La Mancha, es el día de nuestra comunidad autónoma, con acto institucional, que por cierto vamos a retransmitir en directo, en esta casa en Televaldepeñas, a partir de las 11 horas del sábado 31 de mayo, ese acto institucional en la ciudad de Albacete, Palacio de Congresos, y que la próxima semana, el próximo viernes, es 6 de junio, por segundo año consecutivo, fiesta local en nuestra localidad, fiesta local en Valdepeñas, con actos que se están preparando en línea con el año anterior, un homenaje a los caídos, un breve desfile de fuerzas y también el día posterior una recreación de esa batalla del 6 de junio, en la cual pues algunos estamos implicados desde el inicio. Así que a la gente de nuestra comarca que ve en Valdepeñas, pues feliz día de Castilla-La Mancha y los valdepeñanos en particular, feliz 6 de junio. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.